contra ANCAP y su subsidiaria Alur. Afirmaron que hubo un llamado convocado para la construcción de una planta de etanol en Paysandú que había sido digitado, esas fueron las palabras utilizadas, ¿no? Y que además por la obra se pagó una sobrefacturación monstruosa. Son palabras muy fuertes realmente. Vamos a hacer un poco de historia. En octubre del año 2014, y con la presencia del entonces presidente José Mujica, fue inaugurada la planta de bioetanol Paysandú. Esta planta costó 147 millones de dólares y fue construida por la firma española Bengoa, que ganó el concurso de precios entre 8 oferentes internacionales. La planta tiene como objetivo producir al año 70 millones de litros de bioetanol y 60.000 toneladas de alimento animal, con una dotación directa de 100 empleados. Para esta producción son necesarias 200.000 toneladas de granos, producidos en 50.000 hectáreas de cultivos, concentrados principalmente en el noreste del país. Para la elaboración del bioetanol, el proyecto prioriza la utilización de sorgo grano como materia prima, pero también puede utilizar maíz, trigo y cebada. Bueno, amigas y amigos, caballeros, ¿no? Esta era la planta que ustedes querían construir, pero la terminó levantando la empresa española Abengoa, ¿no? Ahora, ¿por qué ustedes afirmaron que el proceso fue digitado y que se pagó una sobrefacturación monstruosa? Los escuchamos. Esta planta, internacionalmente, no solamente la oferta nuestra, que era 55 millones de dólares para la construcción de esta planta, a nivel internacional es el valor que se paga en Estados Unidos, en Europa, etc. Nosotros presentamos en la comisión del Senado una serie de PowerPoint con documentación donde existen plantas que producen 3 veces más, una concretamente en California y otra concretamente en Hungría, que produce 240 millones de litros, acuérdense que esta produce 70 millones, a un valor de 132 y 152 millones respectivamente una y otra. La diferencia está en que la planta de Hungría además tiene una infraestructura muy importante y tiene tanques para estocar de, por ejemplo, 25 millones de litros sobre el río Danubio, 25 millones de litros de alcohol. Una planta completa, ya con sistema de producción de energía, etcétera, etcétera. Además de eso, presentamos también 15 links, que podrían ser 40 o 50, de diferentes universidades americanas, como es la Universidad de Cornwall, de Georgia, de Illinois, donde está especificado claramente cuál es el valor. No existe ningún secreto, está todo perfectamente detallado en estos documentos de cuánto vale una planta. ¿Cuánto valió esta planta concretamente? ¿La planta esta? Sí. ¿Cuánto le costó al gobierno, a Uruguay, al Estado uruguayo? Al Estado, yo no sé, porque ellos presentan varios valores. La danza de valores que ellos empiezan a correr son tantos que uno no sabe exactamente. Pero hay una cosa interesante. En el juzgado ellos presentan que la planta vale entre 40, los distintos que se presentaban, 40, 42, 43 millones de dólares. Y el propio Sendic, en una carta de búsqueda en 2012, dice claramente, la planta vale menos de 50 millones de dólares, el resto son periféricos. Y después agrega... ¿Qué son los periféricos? Ahí está. Dice, los periféricos son una caldera, tratamiento de efluentes, silos y otros. La caldera la compraron una empresa brasilera, que tuve contacto con ellos, que pagaron 8 millones de dólares. Tratamiento de efluentes ya está en los pliegos de la licitación, o sea que están repitiendo. Los silos, 2 o 3 millones está. Y otros, ¿qué? ¿Cómo llegan a 147? Esa es la... Entonces, ¿cómo, analizando las ofertas, llegan a esos valores en los servicios? No en la planta en sí. La planta en sí es muy difícil, es 40 millones lo que vale. Pero para llegar a 88 y después a 147 es un misterio. Y en el juzgado no quisieron abrir los números simplemente porque es confidencial todos esos valores para ellos. Ustedes hicieron entonces una propuesta económica que es sensiblemente menor a lo que termina saliendo la planta. Sin embargo, las 8 empresas que se presentaron también cotizaron en el mismo orden. Mire, ahí está. El problema de estas empresas que cotizaron, varias de esas no existen. Resulta que la empresa dice acá,
Se presentaron 8 empresas, 2 americanas, ¿no? Apti y ICM. ICM, tengo los emails acá porque entré en contacto, nunca se había presentado, ni sabe, yo creo que existe Uruguay. ¿Tá? Apti no es Apti, Estados Unidos. Se presenta una empresa española y una argentina junta, Tecna y Soluz Corsan, se presentan juntas y ofrecen una... Esto es una especie de convite arreglado, ¿no? De que se presentan empresas, por ejemplo, que van a dar un valor para justificar eso. Y hay dos empresas que tienen representación en Uruguay, que esas 2 empresas no reclamaron para nada, que quedaron lateralmente, por una situación bien clara. El principal cliente de esas empresas, le voy a decir Montelecnor y CIR, que representó a la empresa de India. Esas 2 empresas, el principal cliente que tienen es Alur, ANCAP y el Estado. Yo si estuviese en Uruguay y tuviese la empresa que instalada, también haría exactamente lo mismo. No voy a entrar en eso porque prácticamente me autoexcluyo. Usted dice que no quiere entrar en litigio, entonces. Claro, no quieren entrar. Esas empresas no quieren entrar en Ahora, litigio. le quiero hacer una pregunta sí. al señor Correa, porque Raúl Sendic, presidente de ANCAP en su momento, y Leonardo de León, presidente de Alur también, e incluso ayer lo dijo en el Parlamento, dijeron que, bueno, que a ustedes no los invitaron porque fue por invitación, no fue licitación, ¿no? Exactamente. Que a ustedes no los invitaron porque ustedes no tenían antecedentes. Y yo le pregunto, ¿qué antecedentes tienen ustedes para ser invitados a hacer una obra de esta magnitud? Bueno, en primer lugar, quizá la gente no sepa que esta es una historia que tiene más de 9 años. Savannah presentó este mismo proyecto exactamente igual, valorizado, terminado, por el año 2006, durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Se lo presentamos al entonces ministro de Ganadería, el señor Mujica, que se entusiasmó mucho con el proyecto, nos derivó a hablar con el entonces presidente de ANCAP, Daniel Martínez, que también tenemos que reconocer que nos recibió muy bien, de una forma muy ejecutiva. Intentó hacer una reunión con los... Era un proyecto privado, totalmente autofinanciado, no se pedía ningún tipo de exoneración. Solamente se precisaba un contrato con ANCAP y un precio acorde al valor de la nafta, nada más. Porque además la ley de biocombustibles en ese momento obligaba a ANCAP a determinada mezcla con la nafta y no llegaba ANCAP con la producción que tenía en Bella Unión. El ingeniero Martínez nos recibe muy bien y nos propone hacer una reunión con los inversores la semana siguiente. Dice, ¿pueden venir los inversores la semana siguiente? Sí, pueden venir, no hay ningún problema. Dice, pero como esta es un área que cabe más bajo la égida de Raúl Sendic, la parte de biocombustible, me gustaría que él participara, así que quiero involucrarlo a él en la reunión. Fue totalmente imposible conseguir la reunión con el señor Raúl Sendic. Ese mismo día en ANCAP, 8 de la noche, fuimos hasta la vicepresidencia, el señor Sendic estaba en Bella Unión, tratamos infructuosamente con su secretaria de conseguir la reunión, esa reunión no se concretó nunca. Quiere decir que teníamos el proyecto, lo habíamos presentado. En la época también tuvimos reuniones con el intendente Carámbula en su primera intendencia, porque la planta se iba a poner en Canelones. Entonces le interesaba mucho al intendente. Tuvimos reuniones con técnicos de ANCAP, presentamos el proyecto, discutimos el proyecto. Tuvimos reuniones con el señor Ramón Méndez Galán, director nacional de Energía, y una cantidad. Y nos acompañó en todas esas gestiones un diputado del MPP, que era ese señor Esteban Pérez, que ahora es un ex diputado. Esto para situar lo que sería un poco la prehistoria. Concretamente, o sea, ustedes desde el año 2006 están con este mismo proyecto. ¿Quiere decir que se lo plagiaron igual, entonces? No, porque no inventamos nosotros la producción de... Pero hay una coincidencia muy grande, que era justamente de 70 millones de litros, íbamos a utilizar sorgo, y también que nosotros dejamos copias de esos proyectos. En ese momento, el propio Sendic dice, en una de las audiencias, en esa época nosotros ni teníamos pensado hacer y en Alur
nos recibió 2 burócratas ahí, no sé quién era, y nos dijo que no interesaba, por ahí donde liquida, una planta de esas, porque en ese momento estaban totalmente concentrados a la producción de alcohol en Bella Unión. Íbamos a hacer competencia y no interesaba. Punto final, y ahí prácticamente los inversores... Ajá. Quería decir claramente que teníamos ya la línea de crédito del BNDES, el Banco de Desenvolvimiento de Brasil, para iniciar inmediatamente la gestión. La única cosa que pedíamos es exactamente como se hace en Brasil, que se compre el combustible, ¿no?, el etanol en este caso, al precio, el equivalente al precio de la nafta. Hay que acordarse que el alcohol tiene un 70% del valor calórico de la, o sea, claro, de la nafta. Correa, Entonces, Eso es un poco la prehistoria. Sí. Eso ya pasó y ya fue. Luego, por mediados de 2011, nos enteramos por la prensa de que Alur iba a hacer el mismo proyecto en Paysandú. En ese caso, yo le mando una carta por intermedio de un amigo común, al entonces vicepresidente de ANCAP, el sociólogo Germán Riet, que no tuvo respuesta, y luego le mando otra carta al señor presidente de la República por medio de un amigo común también. Eso fue por noviembre del 2011. ¿Ustedes nunca se enteraron de que estaba en proceso eso No, de la planta? nos Porque enteramos por la ayer el prensa. senador Leonardo de León, cuando se votó la investigadora, hablando del tema de ustedes concretamente, dijeron que ustedes quisieron entrar por la ventana. Bueno, yo le voy a decir una cosa, señor Ladra. Yo fui convocado por el señor presidente de la República de la época, el señor José Mujica, a la residencia de Suárez y Reyes. No recuerdo haber entrado por la ventana, creo que hubiera sido de mal gusto, entré por la puerta. ¿Eso en qué época fue? Noviembre del 2011. 2011. 2011. Y en ese momento, él nos recibe, recordaba que siendo él ministro de Ganadería, habíamos tenido una reunión con él. Incluso hay una anécdota, cuando el señor Mujica fue electo presidente, y está el recorte del diario El País, nosotros lo tenemos, declara lo siguiente: siendo yo ministro de Ganadería, vinieron a verme los inversores brasileños para poner una planta de etanol en base a sorgo. Voy a ir a buscarlos a Brasil. Tenemos el recorte del diario. ¿Se refería a ustedes? Sí. Se refería a nosotros, fue cuando recién fue electo Mujica. Cuando Mujica me llama a la residencia, tiene la deferencia de llamarme a la residencia de Suárez y Reyes, él recordaba bien a nosotros y a Serrana que le había presentado aquel proyecto. Entonces le dice, y como yo le había mandado una carta al sociólogo Germán Riet antes, y se la adjunté al señor presidente, lo cita también a él. Nos sienta a ambos en el escritorio, y en ese momento le pide al señor Riet que nos dé todos los antecedentes para que presentemos una oferta. Pero esto no lo digo yo, a mí me gustaría leer esto de un acta de una versión taquigráfica de la Cámara, de la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores. Que breve, por favor. Que presidía el señor Daverdi, donde dice el señor Sendic: a fines de 2011 hubo una solicitud de una empresa brasileña que ofrecía proporcionar esta planta a un precio menor. Incluso en la reunión que mantuvimos con el señor presidente de la República, nos propuso que le hiciéramos llegar el pliego a la empresa para que ésta pudiera preparar y hacer una oferta. Nosotros, en conocimiento de esta situación, respondimos que no. Ajá. Ahora, caballeros, la planta ya fue construida. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no puede haber marcha atrás. O sea, ¿qué pasos van a seguir ahora? Bueno, digo, nosotros recién salimos de un proceso, de 2 procesos, ¿no? Por injuria, difamación, no sé cuánta otra cosa más, y eso fue casi la semana pasada. Todavía, yo la verdad de las cosas todavía no tengo pensado qué es lo que si vale la pena seguir, si no vale. Quizás vale la pena seguir, porque esta es una cuestión para mí ya no es de... Yo veo que está esta investigadora. Esto es una cuestión de irse directamente a la justicia. Están todas las pruebas acá. Es una cuestión casi policial. Esto están todas las pruebas suficientes como para ver que esto fue ¿Van a hecho llevar una... ustedes los datos? ¿Van a llevar ustedes los datos a la justicia? Pero ya lo lógico es que el Ministerio Público tomase todo, porque en el juzgado... No sucede, Recién terminamos este juicio. Claro. Ustedes acaban de terminar 2 juicios por penales, por difamación e injurias, que les hizo ANCAP y Alur, y por otro lado también el actual vicepresidente de Raúl Sendic, de los casos que han sido archivados. Ahí está. ¿Qué les lleva a pensar, digamos, ese archivo de los casos? Bueno, ¿Cómo recibieron yo lo ustedes esa que noticia? pienso es que nosotros no nos retractamos en ningún momento
Y si los casos archivaron, será porque los jueces no encontraron mérito de difamación. Y además creo que fue muy interesante todos los documentos que se ventilaron ante los juicios. Esos documentos los estaba pidiendo el Parlamento hacía 3 años. Un juez consiguió en 1 semana y presentaron la mitad de los documentos que el juez pidió. Presentan algunas ofertas y presentan un cuadro de valores con todas las empresas que pasaron y un informe sobre el proceso de selección y adjudicación. No presentan documentos claves, no presentan el informe de la Comisión de Asesoramiento, el informe de la Comisión Técnica, los contratos firmados entre Abengoa, el memorándum de entendimiento que se refiere acá, la carta de intención, una cantidad de documentos. Pero además, lo más interesante del caso es que ellos dicen que ellos pretendían que todo fuera claro y cristalino, que había contrato de confidencialidad entre ANCAP y ALUR, cosa que es media insólita, porque ANCAP y ALUR eran la misma persona, uno de derecho privado, otro de derecho público, como traer confidencialidad consigo mismo. Perfecto, pero que no había confidencialidad para la justicia, que podía presentar todo. Entonces presentan todo este cuadro con todas las ofertas, que yo no sé si esto, yo lo tomo como bueno, no sé si es verdad, pero esta oferta que marcan acá, de Abengoa, que dice mejor oferta, no es la definitiva. Porque acá estamos hablando de julio del 2011 y después acá, en el mismo documento que ellos presentan, dice que se recibe la oferta definitiva el 3 de febrero del 2012. Entonces nuestro abogado le pregunta, ¿usted podría presentar esa oferta? Dicen que no. Caballeros, les queremos dar las gracias por haber estado en Código País y usted decía, recién salimos de este juicio, esperaremos las próximas novedades, los próximos pasos que ustedes tengan pensado. Pero concretamente, o sea, ¿están evaluando poder llevar estos temas a la justicia? Y sí, creo que sí, porque están todos los elementos dados. Sobran elementos. Esta cuarta acta de penal segundo, yo voy a consultar si legalmente la podríamos publicar, si es así la voy a dar a publicar. Ajá. Si me autoriza la sede judicial. Porque acá esto no tiene desperdicio. Ustedes parece ser van hacia la justicia con todos estos temas. Bueno, entonces, vamos a ver. Sí. Bueno, gracias por haber estado en Código País. Muchas gracias a ustedes. Gracias.